Bienvenidos amiguitos a la escuela sabática de primarios. ¡Feliz sábado! Vamos a cantar Bienvenido seas tú a la iglesia, bienvenido seas tú a la iglesia. Para empezar, Padre Santo que estás en los cielos, gracias por este lindo día que tú nos das. Gracias por levantarnos a otro día más para escuchar más a tu palabra. Y gracias por tu palabra y bendícelo ahora que vamos a abrirla y que vamos a cantar más himnos y alabanzas a tu nombre. Gracias por traernos aquí al lugar donde podemos aprender y escuchar y alabarte a tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a cantar nuestro canto de tema, que es Yo temprano busco a Cristo. Vamos a cantarlo juntos. Yo temprano busco a Cristo, cada día aprendo a Él. Por la senda angosta sigo, sus pisadas firme y fiel. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, esto sé. Él murió para salvarme, y yo ferviente le amaré. Donde quiera que Él me mande, yo con gozo puesto voy. Sé su voluntad divina, aunque tierno soy. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, esto sé. Él murió para salvarme, yo ferviente le amaré. A la puerta Cristo aguarda, Él me quiere libertar, yo confiando en su promesa, hoy invítalo a entrar. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, esto sé. Él murió para salvarme, y yo ferviente la amaré. Yo ferviente le amaré. Ahora vamos a escuchar a una hermosa historia de la Biblia. Y vas a necesitar a una Biblia así como yo.
Hola amiguitos, bienvenidos a otro programa de la Escuela Sabática de Primarios. Estamos aquí otra vez, Angélica y su maestra Giselle. Bienvenidos y gracias por acompañarnos en este lindo sábado. El título de esta lección de hoy es Otra vez junto al mar. Y el énfasis nos dice que Jesús puede cambiarnos tal como cambió a Pedro. Antes de que podamos trabajar para Jesús, debemos amarlo encima de todo. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, gracias Señor por esta lección en la cual nos vas a enseñar a ser pacientes, compasivos, perdonadores y también confiadores de ti, para que podamos agarrarnos y confiar de ti y tu palabra. Ayuda a nuestros amiguitos y a nosotros a prestar atención y abre nuestros corazones. En nombre de Jesús, amén. El versículo para memorizar dice, Dios es amor, y el que permanece en su amor, permanece en Dios y Dios en él. Dios es amor y el que permanece en su amor permanece en Dios y Dios en él. 1 de Juan 4:16. Bueno, todos los discípulos de Jesús sabían ya que Él estaba vivo y Jesús había dicho que se reuniría con ellos junto al mar de Galilea, también llamado mar de Tiberíades. Así que después de la Pascua, un grupo de los discípulos fueron al rumbo de el mar de Galilea, ¿verdad? ¿Y cuántos habían en este grupo? 7. Sí, nos cuenta Juan, capítulo 21, versículo 2, dice que estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Didimo, Natanael, el de Caná, de Galilea, los hijos de Zebedeo. ¿Quién eran los hijos de Zebedeo? Santiago y Juan. Ajá, y otros 2 de sus discípulos. Así que ahí van 7, ¿verdad? Bueno, el camino hasta el mar de Galilea era largo y probablemente llevó varios días llegar allí desde Jerusalén. ¿Te imaginas de cuántas cosas habrían hablado aquellos discípulos mientras caminaban? Jesús era el mejor maestro del mundo y durante más de 3 años los discípulos habían estado aprendiendo cosas nuevas para ellos. Ahora sabían que muchas de las enseñanzas de los sacerdotes y gobernantes no eran correctas. Jesús les había enseñado el verdadero significado de los 10 mandamientos. Y ahora que Jesús había muerto y había resucitado, su forma de pensar estaba cambiando aún más. Los discípulos seguían siendo pobres y aunque no parecían personas muy importantes, llegarían a ser algún día las personas más importantes del mundo y de la historia. ¿Quién no conoce a los discípulos? ¿Quién no ha escuchado de los discípulos de Jesús? Todo el mundo ha escuchado las historias, las hermosas historias de la Biblia y los discípulos de Jesús, ¿verdad? Pero en ese entonces ellos no sabían que lo iban a hacer. Bueno, contarían a la gente cómo Jesús vino para hacer posible que formaran parte del reino de Dios. Ellos serían los primeros misioneros y las personas a quienes se lo contaran se lo dirían a otras personas y así sucesivamente hasta que todos hubieran elegido a Jesús o a Satanás. Entonces, finalmente Jesús volverá por segunda vez a llevarnos a vivir en el cielo con Él. Bueno, si tú hubieras estado con los discípulos rumbo al océano de Galilea, al mar de Galilea, ¿qué hubieras tú conversado? ¿Sobre lo que recién había pasado? Sí, que habían visto a Jesús, ¿verdad? No sé, a lo mejor estaban toditos atónitos todavía, ¿verdad? No lo podían creer que lo habían visto a Jesús resucitado. Al llegar, recordaron las muchas veces que habían estado allí con Jesús. Allí en la ladera cubierta de hierba, Jesús había hablado a miles de personas y había sanado a muchas personas, a muchos enfermos. Recordaban cómo Jesús había alimentado a más de 5,000 personas con solo 5 panes pequeños y 2 peces en ese mismo lugar. Los discípulos recordaron la noche en que Jesús dormía en la barca en ese mismo mar, en aquel lago, cuando de repente se desató una tormenta terrible. Todo esto se acordaban. Estaban seguros de que todos se ahogarían. Entonces Jesús simplemente habló y el viento, los truenos y los relámpagos cesaron de ruir. Las olas se calmaron, se tranquilizaron.
Recordaron otra tormenta, aquella en la que Jesús caminó sobre el agua, ¿te acuerdas? Y en la cual el Pedro lo vio a Jesús y dijo, Maestro, ¿puedo venir a ti? Y Jesús le dijo, ven. Y caminó en agua Pedro y casi se ahoga, ¿te acuerdas? Cuando miró la cara, Bueno, en el momento en que Jesús subió a la barca, la tormenta se detuvo. ¿Quién más caminó sobre el agua aquella noche? Bueno, ya les dije, Pedro. ¿Y por qué se empezó a hundir? ¿Por qué? Él sacó los ojos de Jesús. Sí, exactamente. Nunca hay que sacar nuestros ojos de Jesús. Mientras los discípulos esperaban a Jesús en la orilla del mar de Galilea, Pedro tuvo una idea. ¿Cuándo no? Pedro es el muchacho, el de las ideas, ¿verdad? Todos necesitaban dinero para comer y para comprar ropa. Así que Pedro dijo, voy a pescar. Y los demás lo miran y dicen, ay, ¿y ahora qué hacemos? Nosotros iremos también contigo, dijeron. Así que todos se embarcaron en la barca. Vender una buena pesca les daría dinero suficiente para comprar la ropa y la comida que necesitaban. El mejor momento para pescar en aquel lago era por la noche. Así que al caer la noche los discípulos arreglaron sus redes y ya los pusieron listos en la barca y se embarcaron en el bote, lago adentro, para pescar. ¿Sabes algo? Los discípulos no sabían que a Jesús estaba por ahí, viéndolos. ¿Nos observa Jesús también con amor? Claro que sí, así nos dice la Biblia. Bueno, los discípulos echaron la gran red al agua. Mientras esperaban, hablaban de Jesús y de las cosas que Él había hecho allí, junto al lago y sobre sus aguas. Ahora se preguntaban cómo podrían arreglárselas sin Jesús. Cuando llegó el momento de revisar la red, se llevaron una sorpresa. No había ni un solo pez en esta red. De nuevo echaron la red, de nuevo la sacaron y nada. ¿Qué pasaba? Siguieron intentándolo toda la noche, pero sin éxito. Finalmente empezó a amanecer y el sol estaba a punto de salir. Los discípulos comprendieron que no valía la pena seguir intentando pescar. Así que muy desanimados emprendieron el regreso a la orilla con la barca y la red vacías. Al acercarse a la orilla, vieron a un desconocido de pie allá. Y ese desconocido les habló. Vamos a leer lo que dice la Biblia. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron, no. El desconocido les pidió que hicieran algo que a ellos no les parecía tener sentido, pero aún así obedecieron los discípulos. ¡Wow! ¡Qué humildes!, ¿verdad? ¿Y qué sucedió? En el versículo 6 nos dice la Biblia. Y el desconocido, Jesús, les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces ellos obedecieron y la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. ¡Wow! Jesús les dijo que echaran la red por el lado derecho de la barca. Ese era el lado más cercano a donde Jesús estaba de pie en la orilla. Si permanecían cerca de Jesús y dependían de Él, nunca tendrían que preocuparse. Esa era la lección. De repente, Juan habló. ¡Es Jesús! ¡Muchachos, es Jesús! Y todos los discípulos se quedaron mirando al desconocido. Sí, era Jesús. Pedro estaba tan emocionado que saltó de la barca de un brinco y fue a la orilla tan rápido como pudo.
Los otros discípulos lo siguieron arrastrando la red que estaba tan llena de peces que no habían podido subirla a la barca. ¿Crees que Jesús estaba ayudando a sus discípulos a recordar cuán poderoso es Él? ¿Necesitamos nosotros también recordar eso sin importar lo que suceda? Sí. Bueno, Jesús había hecho un milagro, ¿verdad? Al llenar su red de peces, al ordenarles, al decirles que echen la red otra vez y llenar su red de peces. Eso fue un milagro, ¿verdad? Porque no había ningún pez allí, ¿verdad? ¿Cómo es que Jesús hizo aparecer tantos peces de un momento a otro? Es un milagro. Y a través de ese milagro, ellos sabían que Jesús podía cuidar de ellos y lo había hecho. Ahora sabían que Jesús seguiría cuidando de ellos para siempre. Mientras llevaban la barca a la orilla, vieron algo que debió de sorprenderlos. Jesús sabía que sus estómagos vacíos necesitaban ser llenos, estaban con hambre. Jesús sabía que estaban con hambre, al igual que la red vacía, ¿verdad? El estómago vacío y la red vacía. Entonces, vamos a ver qué Jesús dijo en el versículo 9 al 14 del capítulo 21 de Juan. Dice, al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús estaba cocinando un pez. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Entonces subió Simón Pedro y sacó la red a la tierra y llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Wow. Y les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle nada. ¿Tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Entonces, todo era tan maravilloso que los discípulos apenas sabían qué decir. Su amado Jesús les había demostrado una vez más que los amaba mucho. Y eso Él hace con nosotros. Él nos demuestra que nos ama mucho. Después del desayuno, Jesús se volvió hacia Pedro y le hizo una pregunta. Vamos a ver en Juan 21, capítulo 15. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió Simón Pedro, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. ¿Qué quiso decir Jesús cuando le pidió a Pedro que apacentara sus corderos? ¿Qué quiso decirle a Jesús a Pedro? Pedro, que apacentara los corderos. ¿Hablaba de animales? ¿Se refería con corderos a los niños o a los adultos? Bueno, Jesús hablaba de ayudar a los niños a aprender a amarle, confiar en Él y obedecerle. Quizás los discípulos recordaron cómo habían intentado alejar a las madres que acudían a Jesús con sus hijos. Jesús quería que supieran lo importantes que son los niños. Necesitaban aprender a cuidar especialmente a ellos. Y Jesús también hablaba de cuidar de manera especial a los adultos que apenas comenzaban a aprender a formar parte de su reino. Al poco tiempo, Jesús volvió a hacerle a Pedro la misma pregunta. ¿Cómo respondió Pedro? Vamos a ver. ¿De quién hablaba Jesús esta vez? ¿De niños o de adultos? Vamos a ver, versículo 16. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces le dijo, pastorea mis ovejas. ¿De quién hablaba ahora? ¿Quién eran las ovejas? ¿Quiénes son ovejas? El redil de
Los adultos. Los adultos, Ajá. las personas, también la iglesia. Ajá, sí. ¿Y piensas que la respuesta de Pedro era una presunción o estaba siendo genuino, sincero y humilde? Estaba siendo sincero. Sí, Pedro había cambiado mucho desde aquella noche en que dijo que no conocía a Jesús, en esa noche que lo negó 3 veces. Lloró mientras corría de regreso al huerto de Getsemaní, ¿se acuerdan? Al mismo lugar donde Jesús había llorado y orado. Poco después Jesús volvió a hacerle a Pedro la misma pregunta. Pedro se sintió triste. Tal vez se le hizo un nudo en la garganta al responderle a Jesús. Y dice en el versículo 17, y le dijo Jesús la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Cuántas veces dijo Pedro que ni siquiera lo conocía a Jesús? ¿Cuántas veces lo negó? 3. ¿Cuántas veces le preguntó Jesús a Pedro si lo amaba? 3. ¿Cuántas veces le hizo saber Jesús a Pedro que todavía quería que trabajara para él? 3. Muy bien. Jesús quería que los otros discípulos supieran que Pedro estaba realmente arrepentido por haber dicho que no conocía a Jesús. Además, Jesús quería que supieran que realmente había perdonado a Pedro. Jesús amaba a Pedro y Pedro amaba a Jesús. Pedro ya no era orgulloso ni estaba tan seguro de sí mismo. Jesús estaba ayudando a los discípulos a comprender algo más que era muy importante. Amar a Jesús es lo más importante. ¿Sabes qué? No importa si somos mayores o somos jóvenes, como tú, Angélica, y el resto de ustedes que nos ven, ¿verdad? No importa si somos ricos o pobres, no importa el color de nuestro cabello, si somos cabello oscuro, cabello claro, ¿verdad? No importa el color de nuestros ojos, si tenemos ojos cafés o ojos azulitos o verdes, ¿verdad? No importa, lo único realmente importante es amar verdaderamente a Jesús con todo nuestro corazón. Entonces Jesús puede ayudarnos a confiar en Él y a obedecerle sin importar lo que suceda. Él puede enseñarnos a ser buenos ayudantes de Él. ¿Tenemos que ir en barco o en avión a lugares lejanos para ser misioneros de Jesús? ¿Podemos ser buenos ayudantes, misioneros, sin importar dónde estemos? Jesús está con nosotros, tal como estuvo con los discípulos, y nos observa con mucho amor. ¿Te hace feliz eso? Cuando tú ayudas alegremente en tu casa o donde quiera que estés, ¿eso significa que estás ayudando alegremente a Jesús? Sí. Cuéntame, ¿de qué manera tú ayudas a Jesús? Escríbenos en los comentarios. El versículo para memorizar dice, Dios es amor, y el que permanece en su amor, permanece en Dios, y Dios en él. Dios es amor, y el que permanece en su amor, permanece en Dios, y Dios en él. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, gracias Señor porque tú nos enseñas a perdonar, así como tú perdonaste a Pedro y tuviste misericordia en él. Y los discípulos vieron que tú lo perdonaste y que tú nos amas a todo y tú nos amas, nos tienes compasión y nos observas con mucho amor. Ayuda a todos nuestros amiguitos y a nosotros a amarte con todo nuestro corazón para poder servirte. En nombre de Jesús, amén. Bueno, nos despedimos y no te olvides que Jesús puede cambiarnos tal como cambió a Pedro. Antes de que podamos trabajar para Él, debemos amarlo por encima de todo. ¡Adiós!
Vamos a cantar Corazones Siempre Alegres, porque queremos tener un corazón siempre alegre. Cantémoslo. Corazones siempre alegres, rebosando gratitud. Somos los que a Dios amamos, redimida juventud. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo es el camino hacia la eternidad. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, gracias por este lindo día que tú nos das. Gracias porque tú nos amas y porque tú nos has redimido a tu pueblo. Gracias por esta historia que aprendimos hoy, tan linda que nosotros podemos aprender de ella. Todas estas historias nosotros aprendemos algo. Es a veces de amor, de perdonidad y de tener fe, de creer en ti. Y gracias porque tú viniste a nuestra tierra para mostrarnos cómo vivir. Ayúdanos a ser como tú en el resto de este día y en el resto de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a terminar y cantar. Las clases terminaron.